Bien, entonces les comentaba que pues el cuerpo humano tiene la gran ventaja de poder cambiar ese tipo de cosas dependiendo de lo que se practique. Por eso muchos consideran que es una maravilla el cuerpo humano. Y mucho tiene que ver con esta parte de la termodinámica. De hecho, pues bastante, razón por la cual los productos alimenticios están en función de calorías, porque esa justamente es la energía necesaria para elevar en 1 grado un centímetro cúbico de agua. Entonces, bueno. Entonces, hablando ya específicamente de los materiales, pues requerimos de energías, de diferentes energías para lograr el mismo resultado. Entonces, la teoría en general de del calor específico nos dice que hay dos constantes asociadas. La primera es CB, y es cuando este cambio de energía, este cambio de temperatura, ocurre a volumen constante. Y luego tenemos otra que es CP, que es cuando ocurre a presión constante. Entonces, pues las definiciones quedarían igual. CB es energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Y luego substancia. Y todo lo que diga sustancia. Ajá. Y bueno, pero a volumen constante, ¿no? Y luego por el otro lado, CP, pues es lo mismo, energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia cuando la presión es constante. Entonces sí, más o menos me explico con eso de ¿cómo se llama? De lo que es el calor específico. Sí. Sí, más o menos. Por cierto, substancia o sustancia, ambas dos son formas válidas para decir lo mismo. Pero substancia, a manera de brevario, ahí también lo dije mal, pero bueno, substancia es lo más acercado a lo correcto o lo que se parece más a su raíz etimológica. Ok. Ya, sí. No, hombre, ya estas clases de etimología hay aquí. Claro, aquí hay de todo, es como obscuro y oscuro. Obscuro es el más acercado al correcto o a la base etimológica original, y oscuro es una malformación del lenguaje. Lo mismo con muchas cosas como imprimido e impreso. Ay, ¿cómo puede ser posible que ya esté aceptado imprimido? Pero bueno. Ya lo traigo imprimido, bro. Ajá. Ay. Se oye hasta bien raro. Sí. Es más, no sé por qué le puse sustancia. ¿Qué me pasa? Ah, ya sé por qué le puse sustancia. Con razón. Bueno, estúpidas traducciones feas. Pero bueno. Entonces, substancia. A mí me gusta más substancia. Y obscuro. E impreso. Imprimido. No. Jamás. Bien. Esto de los calores específicos en realidad tienen así como un montón de cosas. Es un tema bastante gigante, muy grande, puede abarcar un montón, porque pues la parte bonita es que también tiene una definición diferencial. El CB, que es el calor específico volumen constante, se define como la derivada parcial de la energía interna respecto a la temperatura. Esto es en caso de que, claro, la energía interna fuera una función de la temperatura, que ahorita les hablaré un poquito de que sí pasa, y de hecho es muy exacta. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí, ya
que lo habían pedido, pues para gases ideales. Para gases ideales, resulta que tenemos otra forma de calcular esta. De hecho, de aquí a acá hay un procedimiento. Hay un procedimiento de por ahí hacer una integral y bla, bla, bla. Pero bueno, esa no la voy a hacer. Ni esta de aquí. También hay un procedimiento para sacar esa. Para gases ideales. No es tan complicada, pero bueno, los tiempos nos apuran un poco. Que a mí me gustaría haberlo visto con integrales, pero bueno, ya. Entonces, el cambio en la energía interna está asociado a CB. Aquí es ese CB subíndice promedio. Entonces, está asociado a esa CB y al cambio de temperaturas. Es decir, el cambio que hay entre dos estados de temperaturas, sí las hay. Por otro lado, el Cp, que es la energía requerida para elevar un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia cuando la presión es constante, se define como la derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura. Esto, pues claro, esta V significa a volumen constante, esta P significa a presión constante. Bien, entonces, haciendo ahí malabares mágicos, llámese haciendo una integral, pues llegamos que para un gas ideal, el cambio en la entalpía se define como una Cp promedio por la diferencia de temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Qué quiere decir esto de Cp promedio y Cv promedio? Lo que pasa es que hay veces que las sustancias tienen, por ejemplo, a la temperatura 2, vamos a suponer que la temperatura 2 es, no sé, 100 grados. Hay veces, vamos a suponer que es agua, aunque podría estar errando con lo que estoy diciendo aquí, seguramente sí, pero a la temperatura 2, es decir, a la temperatura 2, la Cb tiene un valor, no sé, vamos a poner 1.01. Y las unidades son kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Por grado, dependiendo. Kelvin grado. Vamos a ponerlo ahorita por Kelvin. Y resulta que a otra temperatura, vamos a llamarla la temperatura 1, una pequeña, vamos a suponer 10 grados, esta Cb cambia. Cb ahora a lo mejor es más pequeña, como por ejemplo 0.7 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ¿qué quiere decir esa Cv promedio, Cp promedio? Pues es que hay que promediar esas dos. Las CVs de cada estado. Esto no aplica para absolutamente todos los materiales. En el caso de que sea un material que siempre su CV o Cp es fija, pues entonces ya no se hace el promedio. O si se hace, pues daría exactamente lo mismo. Entonces, lo importante aquí es eso. Cv o Cp, pues puede variar. Comúnmente varía en gases. Cuando nuestra sustancia está en estado gaseoso, varía. Por todo eso que hemos visto de que pues cuando está en un gas tiene un volumen que cambia demasiado dependiendo de la temperatura. Está más o menos en función de eso. Porque pues cuando lo tenemos en forma sólido, a menos que haya un cambio de fase, pues resulta que no tenemos cambios de volúmenes, nada más hay un cambio en la temperatura y por tanto el Cb o el Cp se mantienen constantes. Entonces, pues a eso se refiere con CV y Cp promedio. Entonces, bueno, ahora es claro que pues tenemos ya dos formas de calcular la energía interna o la entalpía, o ambas dos. Una, ya sabemos cómo, ¿no? Podemos sacar esto a través de tablas. Ambos dos se pueden sacar a través de tablas o en su defecto o aplicar esta. ¿De qué depende? Depende de los datos que tengamos o de las tablas que tengamos o todo. Pero pues si se dan cuenta, así como les he comentado que la entalpía y la energía interna están íntimamente relacionadas,
una con otra y básicamente de una puedo obtener la otra, no importando cuál tenga, pues aquí igual. Aquí igual, depende, esto es una siguiente forma, una segunda forma para obtener cada una de estas energías. Entonces, pues se ocupa, a mí me gusta mucho más que utilizar las mugrosas tablas, pero aún así requiere de encontrar estas constantes en adivinen qué. Las tablas. Las tablas, exacto. Pero bueno. Bien, entonces hay un tercer método para hallar estos dos y justamente proviene de esta definición que es a través de integrales. Hay funciones de la temperatura que describen el comportamiento de las sustancias dependiendo de esta temperatura y se dice que es la forma más exacta, obvio, con cálculo, de hacer las cosas. Sin embargo, pues bueno, por la limitante del tiempo no vamos a poder verlo, entonces pues llegamos a esta es un resultado con el que estoy más o menos de acuerdo, no se ocupa tanta tabla, nada más tenemos que sacar los CVs y ya. Bien, entonces hasta aquí, ¿alguna duda? Sí, ya. No. Ya para concluir el día de hoy, nada más aquí, si nosotros tenemos un gas ideal, PV igual a RT, con la V recuerden que está como volumen específico, y esto es la R, una constante dependiente de cada gas. Si nosotros hacemos esto, ¿por qué eso? Recordemos que U más PV, pues, vamos a suponer que tenemos... Bueno, perdón, nosotros ya habíamos definido como la entalpía como la suma de la energía interna más PV, ¿no? Esto sí lo sabemos. Pero cuando tenemos un gas ideal resulta que tenemos PV también igual a RT. Entonces nosotros podemos cambiar esta PV por RT. Entonces la H se definiría ahora como la energía interna más esa RT por T. Entonces recuerdan que les dije que la entalpía lo habíamos visto como un ejemplo exclusivo de cuando hay cambios de volumen, ¿no? Porque es el trabajo de... Pero también les comenté que hay ejemplos o hay veces en donde se requiere la entalpía, pero no es visible que haya un cambio de volúmenes, o sea, no hay una expansión, no hay un trabajo de frontera. Y yo les dije, no siempre tiene un significado físico. ¿Por qué? Pues porque va a haber veces que aún así, aunque no haya trabajo de frontera, las sustancias tienen relacionadas esta característica, esta propiedad, que es la entalpía, porque resulta que otra forma de relacionarla también es con la temperatura. Y entonces, en termodinámica, muchas cosas tratan de la temperatura o de la presión. Entonces, como tenemos o cambios en la presión, o cambios en la temperatura, o cambios en el volumen, entonces, por tanto, la entalpía siempre está presente, por eso mismo. Ok. Bien, entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda? No. Bien, pues, entonces... Oiga, profe. Profe. Dime. Entonces, del problema que dejó, bueno, de sacar el calor, vamos a subir a este tema, al tema de la tarea 9. Sí, en el orden que está. De ahí, ok, y de ahí sigue este tema, ¿no? Sí, porque el problemita es al final de esto, que es la parte 2. Que aquí dice la parte 2. Está aquí, parte 2. Acuérdense que el final del documento dice la parte. Luego, esta que estamos viendo es la parte 3. Entonces, ¿dónde debe de ir ese problema? Pues al final de la parte 2. En el caso de ustedes, pues se tendría que haber corrido, ¿no? Porque al final solamente van a subir un solo archivo que se llame tarea 9, entalpía y transferencia de calor. Punto. ¿Qué debe de llevar internamente el archivo? Pues la parte 1, la parte 2 y la parte 3 que hemos visto. Ok, muchas gracias. ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Sí.
Ok. Entonces, pues bueno, ¿es alguna pregunta?